Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con las noticias. Esta es la información que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, a esta hora de la mañana. Y nos arrancamos con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de una nueva aerolínea y la carga que se va, el transporte de carga que se va del Aeropuerto Internacional Benito Juárez al AIFA, y en un mes, insisto, se anuncia una nueva aerolínea. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que ya hay un acuerdo para que las operaciones de carga pasen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, luego de la publicación del decreto gubernamental, y además se espera que a más tardar en un mes se anunciará el acuerdo para la creación de una nueva aerolínea llamada Mexicana a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente fue cuestionado, como ya lo ha mencionado Toño, después de la mañanera, y vaya raspón precisamente al periodista del Financiero. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia matutina sobre la cancelación de operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que le mencionaron que directivos de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional declararon que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no estaba listo para recibir tales operaciones en sus instalaciones, por lo que decidió llamar ahí, en vivo y en directo, al general Isidro Pastor, director del AIFA, para que explique la situación. Y obviamente, tarán, tarán, hay hasta sobra, o sea, hay hasta para repartir. Pastor Román explicó que David Hernández Rivera, presidente interino de la AITA, ha sido varias veces invitado al AIFA y en ninguna de sus visitas ha declarado que el nuevo aeropuerto tenga impedimentos de algún tipo para recibir vuelos de carga. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para cerrar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que se estableció un plazo de 108 días hábiles para la migración de estos vuelos a partir de hoy, viernes 3 de febrero. También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que analiza la posibilidad de convertir las más de 3,000 hectáreas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, en áreas naturales protegidas con el fin de evitar futuras privatizaciones y además permitir el acceso de la ciudadanía a sectores como playas. ¿Qué estoy pensando?, dijo el presidente, porque además no hay playas públicas, la gente no puede ir a la playa porque todo lo privatizaron. Entonces estoy pensando que todo esto se convierta en áreas naturales protegidas para prevenir. Me quedé temblando, dijo el ex policía federal en la corte de Nueva York, allá en el Distrito Oeste, en Brooklyn, cuando vio a García Luna con Beltrán Leiva y la Barbie. El ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta afirmó que vio en un viaje a Cuernavaca al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alias el Compa, el Tartamudo, el Metralleta, reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva, ya abatido, y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, hoy tras las rejas y quien podría también declarar en el juicio contra el ex superpolicía de Felipe Calderón. El hecho habría ocurrido el 19 de octubre de 2008, cuando Cañedo Zabaleta viajaba al pueblo de Santa Rosa, cerca de Tepoztlán, Morelos, cuando a la orilla de la carretera vio a García Luna y a los narcotraficantes, quienes estaban armados. Bueno, hemos estado buscando desde anoche a Laida Sansores porque sabemos, de acuerdo al testimonio de este ex policía federal, que él le informó a Laida Sansores cuando era legisladora, hoy es gobernadora de Morena de Campeche, le informó de esto. Ella le recomendó hablar con un periodista, contarle a un periodista de la revista Proceso. Yo me comuniqué también con Ricardo Ravelo y bueno, pues ya vamos a entrevistar a Ricardo Ravelo en unos minutos aquí en Sin Censura, con quien hemos tenido choques de visión, de concepto de lo que ocurre en nuestro país. Obviamente él es crítico de este gobierno, pero bueno, vamos a platicar de este caso con Ricardo Ravelo en unos minutos, y en un descuido le aplicamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la que aplicó el presidente esta mañana, y le marcamos en frío para ver si nos contesta la gobernadora de Campeche. La DEA sabía desde 2008 que había esta versión de que García Luna era un corrupto.
Agente de Estados Unidos confirma que conocían corrupción de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. El agente especial de la DEA, Miguel Madrigal, es guiado o fue guiado con preguntas del asistente del fiscal Philip Pillman para hablar sobre los nexos de la Policía Federal Mexicana con líderes de los cárteles mexicanos en tiempos en que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dirigía la corporación. Madrigal dijo que tenía reportes de que el propio García Luna recibía dinero, pero no ahondó al respecto en esa primera parte de su testimonio ayer en la Corte del Distrito Este de Nueva York. El agente estuvo operando en México de 2008 a 2015, que coinciden con al menos 4 años en los que García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del entonces panista Felipe Calderón. Madrigal dijo que vio un video que mostraba a Edgar Vallardo, quien entonces era comandante de la Policía Federal, reunirse con Jesús el Rey Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. De inmediato reportó a sus jefes, pero tampoco ahondó sobre las acciones. Dijo que en una ocasión una de sus fuentes le informó de una reunión de líderes del narco con altos mandos de la Policía Federal en el restaurante Champs-Élysées, que estaba en Paseo de la Reforma, casi frente a la Embajada de Estados Unidos, pero que no pudo corroborar porque no había sistema de cámaras en el restaurante. Los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del PT y vicecoordinador de Morena respectivamente, pedirán a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la remoción del panista Santiago Krill de la presidencia de la mesa directiva de esa Cámara por el incidente que ocurrió el miércoles con militares que acudieron armados al Palacio Legislativo. Al iniciar la sesión ordinaria de ayer, Gerardo Fernández Noroña criticó que Santiago Krill haya impedido a él y a otros diputados el uso de la palabra para referirse a su decisión de impedir que los honores a la bandera se realizaran en el Pleno y que finalmente se hicieron en el vestíbulo, alegando que el reglamento prohíbe el ingreso de armas al salón de sesiones. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llamó al panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, a actuar con pleno apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. El resto de su mandato también lo acusó de provocar que la sesión del miércoles en el Congreso se desarrollara de manera accidentada. Y cito, la Junta de Coordinación Política se pronuncia en contra del atropello de los derechos constitucionales y legales de las legisladoras y legisladores y lamenta que el presidente de la Cámara haya conducido la sesión vulnerando las prerrogativas que le corresponden, expuso la Junta de Coordinación Política en este documento, por cierto, la Jucopo encabezada por el morenista Nacho Mier. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que su participación durante la inauguración del segundo periodo de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados fue de acuerdo con el reglamento y protocolos del Poder Legislativo, luego de que el presidente de la mesa directiva, el panista Santiago Krill, fuera criticado por legisladores de la bancada de Morena y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador por recibir a la escolta militar armada afuera del pleno del recinto legislativo. La Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su respeto a los poderes de la Unión, ajustándose a la reglamentación de San Lázaro. Ahí le va una de Rosario Robles. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en tiempos de Peña Nieto, también titular de la SEDATU, señaló que los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el excandidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, son una crueldad, desmemoria y deslealtad. En su columna del diario El Universal señaló que Cárdenas fue determinante en el destino de Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la presidencia de México. Le salieron cada vez más defensores al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Qué lástima para el ingeniero que los que lo defienden son impresentables como Rosario Robles. La Fiscalía General de la República denunciará al juez que negó llevar a proceso a Sosamontes, precisamente cercano a Rosario Robles. La Fiscalía General de la República iniciará una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia contra el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, por el caso conocido como la estafa maestra. Sosamontes fungió como jefe de la oficina de la Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, periodo en el que Rosario Robles estuvo al frente de la dependencia. Posteriormente se desempeñó en el mismo cargo durante la gestión de la exfuncionaria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. La Fiscalía General de la República lo acusa de uso indebido de atribuciones, pues asegura que en representación de la Sedesol suscribió contratos ilegales con la radio y televisión
de Hidalgo. En más noticias, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmó que la dependencia ya realizó detenciones relacionadas con el robo de cables de cobre del sistema del transporte colectivo Metro. Informó que de las detenciones realizadas, no precisó cuántas van, ninguna corresponde a algún trabajador del sistema del transporte. Y cito, nosotros no tenemos registrado hasta el momento que hayan sido parte de los trabajadores del metro. Los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del metro. Hemos informado de manera más precisa quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no son parte de la plantilla. Guillermo Calderón Aguilera, director general del metro, adjudicó este 1 de febrero al crimen organizado el robo de los 14 kilómetros de cable de cobre que le hacen falta al sistema de transporte, pues dijo que para realizar dichas acciones es imposible que las haga una sola persona. Tras una maratónica audiencia, fíjese nada más cómo son las cosas, tras una maratónica audiencia, un tribunal de control le negó al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaques, la posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad. El exgobernador priista, mire qué rico bailaba, era chulada, mejor que el doctor Simi. Él y sus abogados defensores solicitaron a un juez de control que se modificara la medida cautelar de prisión preventiva al asegurar que habían variado las condiciones, pues Duarte rentó una casa, el gobierno del estado le ha devuelto propiedades y se aseguró que requiere tratamiento médico que no puede recibir en el reclusorio. Ah, pues pobrecito, quería aplicar la del Bester Gordillo, me estoy muriendo, estoy a un paso del hoyo. Y ya ve que la profesora del Bester se ve más joven que nunca, no sé si le cayó bien el matrimonio, le metieron una ayudadita ahí, pero no se le ve muy enferma que digamos a el Bester Gordillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que no habrá traición en el proceso de la Cuarta Transformación. Y cito, no va a haber traición, no nos adelantemos, por eso yo no voy a participar después de que concluya mi mandato, me retiro, sentenció. Aseguró que no habrá traición en el proceso de la sucesión presidencial de 2024, que no se involucrará en nada relacionado con eso y que ya no hablará mucho de las encuestas de Morena, porque la gente será quien elija al candidato. Ya vamos a hablar de esto, porque hay columnistas del Universal que hablan de que la guerra interna, las puñaladas entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, están a la orden del día. Pero bueno, ya ven que estos columnistas le atribuyen muchas de estas declaraciones, versiones a sus fuentes. Ya vamos a platicar de eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene diferencias con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Por cierto, esta declaración del presidente de plano ya elimina a Monreal de la lista de los presidenciables de Morena, lo descalifica, porque señaló, abordó una declaración de Ricardo Monreal de quien dijo difiere sobre optar por el derecho sobre la justicia. El otro día, no sé si fue cierto, lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, sostuvo, o si tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, no podremos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida, ¿no? Parece que dijo que él estaba a favor del derecho más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, una respuesta, y es bueno el tema, muy bueno. Expresó al lanzar una crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que dijo debería ser Suprema Corte del Derecho. Añadió que la decisión sobre optar por justicia o derecho podría devenir de lo que uno estudia. Esto al referir que un abogado puede optar más por el derecho que una persona que tenga una formación en ciencias sociales, como su caso. Muere Gerardo Islas Maldonado, presidente de Fuerza por México y ex esposo de la cantante y actriz Sherlyn. Gerardo Islas Maldonado, presidente del partido Fuerza por México, falleció ayer a los 39 años, muy joven, por cierto. De acuerdo con reportes no oficiales, el sujeto habría perdido la vida a causa de un infarto en España. Se espera que en los próximos días su cuerpo sea repatriado a territorio nacional para llevar a cabo los servicios funerarios. Nació en Puebla, estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias de la Educación, además de que se especializó en Administración Pública. El director de investigación de Sin embargo, Álvaro Delgado, revela que detrás de la iniciativa
México Colectivo, Colectivo por México, que integran los políticos priistas Francisco Labastida Ochoa, Diego Valadez, José Narro Robles, Beatriz Pajés y Natividad González Parás, de quien prefirió apartarse Cuauhtémoc Cárdenas. Está el partido Movimiento Ciudadano y su máximo líder desde hace casi tres décadas, Dante Delgado, algo que ya había adelantado aquí desde hace días el maestro Ricardo Sevilla. Vamos por buen camino, vamos bien, mi querido Richard. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, pareciera que busca hacer las paces con el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, pues lo convocó a una reunión institucional para establecer formas de interlocución y afrontar los intentos de Morena y del gobierno de debilitar los contrapesos. Van a ser hermanitos en desgracia. Luego de la pelea por la presencia de Alito en la reunión plenaria de los senadores, los priistas parece que buscan limar asperezas y envió una carta dirigida al líder tricolor. Ya también lo vamos a platicar a detalle. Por cierto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aceptó reunirse con el Chino Chong luego de los desencuentros en los que se han visto envueltos en los últimos días. Previamente, Osorio Chong propuso a Alito reunirse para establecer este diálogo institucional entre la bancada y el Comité Ejecutivo Nacional con el fin de establecer formas de interlocución y seguir afrontando a Morena y su gobierno. Pero eso sí, con condiciones. Aceptó Alito, pero con condiciones. ¿Pero qué pasa en el PRI? Se llevan muy pesado. El dirigente nacional del movimiento territorial del PRI, Erubiel Alonso Cue, solicitó la expulsión del coordinador de la bancada del tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. En sesión del Consejo Político Nacional, el priista consideró que el actuar del senador atenta de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido. Esta noticia seguramente no dejó dormir ayer a Ricardo Salinas Pliego, gran amigo de Sin Censura, nótese mi sarcasmo, el dueño de Grupo Salinas, de TV Azteca, de Electra. Tribunal confirma que Grupo Electra de Salinas tiene que pagar al SAT 1,431 millones de pesos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la validez de la resolución que obliga a Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a pagar al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, un total de 1,431,466,606 pesos por haber incumplido con el pago del impuesto sobre la renta, multas y actualizaciones, y desde tiempos de Calderón. El Tribunal Federal ordenó el pago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2011. ¡Puta madre! De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno, vaya que si tenemos videos, declaraciones. Es más,